La siguiente diapositiva es elaborada por Darwin Brando Quintero Medina, 1-129-26-632, grupo 551058-52, presentado a Edgar Crisanto Medina, tutor. Pedagogía. Introducción. A continuación hablaremos sobre didáctica, pedagogía, modelos pedagógicos, educación y el PEI, ya que esto es lo que se trabaja durante el semestre, dejando claros los conceptos y en cuáles fueron utilizados. Iniciaré este recorrido con un video de mi autoría, propiedad, para definir qué es educación y pedagogía. ¿Qué es educación? La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que lo transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. ¿Qué es pedagogía? Es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de organizarla para cumplir con determinados fines establecidos a partir de lo que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar. Pertenece al campo de las ciencias sociales y humanas. También podemos tomar como objeto que la pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio la educación con la intención de organizarla para cumplir con determinados fines establecidos a partir de los que es deseable para una sociedad, es decir, el tipo de ciudadano que se quiere formar pertenece al campo de las ciencias sociales y humanas. En este ámbito la pedagogía tiene claro es que quiere formar un tipo de persona en específico y no algo universal. Si vivimos en una sociedad donde la gente anda a pie limpio y con un taparrabo, se va a formar el niño de esa forma, de la siguiente manera. Mientras que vive en una sociedad donde necesita utilizar ropa fina, de marca, mantener limpio y aseado, es una pedagogía que se le va a dar totalmente diferente. La diferencia entre educación y pedagogía es que la educación da teoría, reflexión, idealidad y pensamiento. La pedagogía es práctica, acción, realidad y experiencia. La epistemología de la pedagogía en la construcción del conocimiento. La pedagogía maneja dos conceptos: paidos, niños y gogos, conducir, lo que permite deducir que describe a la educación y a la enseñanza no solo de los niños, sino también de personas en general, los cuales pretenden estudiar alguna rama del conocimiento. La didáctica hace referencia a la pedagogía y el método de enseñanza en la sociedad. ¿Cuál es el énfasis del proyecto educativo institucional PI? El proyecto educativo institucional hace referencia al documento más importante de la institución, que es la Carta de Navegación PI, el cual está conformado por el horizonte institucional, donde podemos encontrar la misión, la visión y el lema. ¿Cuál es y en qué consiste el documento? El PI es la carta de navegación de la institución y ahí es donde se plasma todo lo que se lleva a cabo en el día a día, tanto en la enseñanza como en la parte comportamental de los estudiantes, docentes y directivos. ¿Cuál es la concepción que se entiende de educación? La concepción es crear y ayudar a fortalecer los conocimientos que tienen los estudiantes para que puedan ser unos egresados que sirvan y contribuyan al desarrollo de la sociedad a nivel mundial. ¿Para usted qué es y para qué debe servir la pedagogía? La pedagogía es la forma de enseñar. ¿Y para qué nos sirve? Para crear estrategias y así poder llevar el conocimiento más focalizado a nuestros estudiantes. ¿Cuál es su función social en la educación de hoy? La función social de la educación de hoy día es buscar egresados competentes para la sociedad y que sean de utilidad. ¿Qué tipo de hombre o mujer cree que una institución educativa debe formar de acuerdo a la sociedad que nos ha correspondido vivir? La educación en la institución educativa forma egresados con pensamiento crítico, productivo, que sirven en una sociedad. Aquí hablamos de cuatro piezas claves, que es la educación, la enseñanza, la didáctica y el aprendizaje significativo.
Empecemos a desglosarla, donde la educación se refiere a la interacción cultural, al proceso social mediante el cual una sociedad asimila a sus nuevos miembros, incorporándolos a sus valores, reglas, pauta de comportamiento, saberes prácticos, ritos y costumbres que le caracterizan. La enseñanza es una actividad educativa más específica, intencional y planeada para facilitar que determinados individuos se apropien y elaboren con creatividad cierta porción del saber o alternativas de solución a algún problema en áreas de su formación personal. La didáctica es un capítulo de la pedagogía, el más instrumental y operativo, pues se refiere a las metodologías de la enseñanza y al conjunto de métodos y técnicas que permiten una educación eficaz. Aprendizajes significativos. El desarrollo intelectual es un proceso mediante el cual el ser humano hace suya la cultura del grupo social al que pertenece, de tal manera que en este proceso se desarrolla una competencia cognitiva fuertemente vinculada al término de aprendizajes específicos y en general al tipo de prácticas social dominantes. En este texto hablamos de el docente, que es un mediador entre la estructura conceptual de la disciplina propia de su saber y las estructuras cognitivas de sus estudiantes. Debe ser un facilitador del aprendizaje de sus alumnos. Por lo tanto, una de sus funciones es la de seleccionar los contenidos culturales más significativos y proporcionar las estrategias cognitivas igualmente más significativas que permiten la construcción eficaz de nuevas estructuras cognitivas en los estudiantes con el fin de posibilitar en estos el cambio conceptual, metodológico y actitudinal. En este mapa conceptual podemos observar la pedagogía en general. Tiene varios puntos como la educación, educación media, sistema educativo, para qué educar, qué es la educación, la formación filosófica, puede ser constructivista o cognitivista. Definiendo lo anteriormente también, ¿qué es un modelo pedagógico? También quiero dejar en claro que es un proceso de replanteamiento y de reconstrucción de teorías y paradigmas que sustentarán el quehacer pedagógico, es decir, que desenvuelven el contenido de la enseñanza, el desarrollo del niño y las características de la práctica docente. También pretende lograr aprendizajes donde se concreten en el aula y sirve para entender, orientar y dirigir la educación en un contexto institucional. A continuación hablaremos de los elementos de un modelo pedagógico. El modelo pedagógico, como el tradicional de escuela, se habla de que el maestro enseña, dirige, piensa y convence, mientras que el niño estudiante aprende, es dirigido, acepta y es convencido por el maestro sin ninguna refutación alguna. El mecanismo pedagógico privilegia la interacción comunicativa que se establece entre el docente y los estudiantes en contextos específicos. En ella se busca crear un ambiente de aprendizaje que facilite oportunidades a los estudiantes para que ellos contribuyan a conceptos, desarrollen habilidades de pensamiento, valores y actitudes. Pedagogía activa es otra, la cual acata de los ideales establecidos por la Revolución Francesa. La naturaleza y la vida deben ser estudiadas a plenitud. Otro punto es: el fin de la escuela no puede estar limitado a una sola. Los recursos didácticos contribuyen a la educación. Aprendizaje significativo es considerado como un proceso de desarrollo de estructuras significativas de comprensión del significado. Concepción es instrumental apropiado para implementar la educación educativa. La pedagogía nos envía a las prácticas de enseñanza a una reflexión sobre el hecho educativo que pone su atención en el proceso mediante el cual se produce el saber. Por lo tanto, se ocupa de las cuestiones involucradas no solo en la transmisión o reproducción del saber, sino también en su producción. ¿Qué son estrategias de aprendizaje? Las estrategias de aprendizaje son la unión de actividades técnicas y medios que se planean de acuerdo con las necesidades de una población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos.
Todo esto con la finalidad de hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. Cuando hablamos de estrategia nos referimos a diferentes formas de llegar a una meta, como procedimientos que un alumno adquiere y emplea intencionalmente como instrumento flexible para aprender significativamente. ¿Qué importancia tiene para una institución la implementación de un modelo pedagógico? La sabiduría es un proceso sistemático en el que el profesor orienta al alumno para que éste trabaje en su autoformación, incluyendo desde la forma de conocimientos ciertos, falsos y verdaderos, como la manera de adquirir buenos hábitos, actitudes, habilidades, destrezas y valores. Tiene mucha importancia la implementación de un modelo pedagógico, ya que cada institución considera potenciar las fases evolutivas del niño, propiciando el desarrollo de los valores humanos. La plena comprensión de estas fases constituyen la clave para seleccionar los contenidos de las áreas de cada grado y transmitirlos adecuadamente para lograr la meta educativa según los objetivos propuestos. Y también porque la pedagogía nos presenta una serie de modelos de enseñanza que nos ayudan en la noble tarea de educar. ¿Qué importancia tiene para la institución y el estudiante la implementación de estrategias de aprendizaje? Primero, porque son las formas o caminos para lograr un buen aprendizaje en los niños y jóvenes que adquieran el conocimiento, y porque para la institución da un estándar más alto entre los colegios y podría ser un ejemplo a seguir entre las demás instituciones. También le ayudan en el mejoramiento del acto educativo, al organizar y planear todos los elementos que se requieren para la formación cabal de los estudiantes, en base a una secuencia lógica y adecuada de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Facilitan al maestro el logro de los objetivos, ya sean cognitivos, afectivos, generales, particulares o específicos. También le ayudan en la forma como pueden organizar y planear el acto educativo, ya sea corto o a largo plazo, dando ideas de tal forma que evite la improvisación, ya que muchos profesores dan una clase ya no es por que la preparó, sino por tantos años de experiencia, pero que a medida se les va olvidando y van teniendo otro sentido las palabras. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día investigan mucho y no van a pensar que los significados pueden variar en cuanto a los términos de un profesor y no se va a dar a entender. Conclusión. Entendimos los conceptos planteados y las formas que se aplican en nuestra vida cotidiana y la definición de cada una, dándole una diferente perspectiva. Saliéndome un poquito del tema, quisiera hablar sobre lo que defiendo y es la filosofía para niños, algo que se debe implementar en las escuelas, instituciones, de colegios públicos. Los privados existe, pero ¿qué pasa? Cuando hablamos del constructivismo, a veces es muy egoísta y no planteamos y no establecemos algunas normas dentro de nuestra institución, lo que le beneficia a los estudiantes. A veces solo queremos para uno y no pensamos. Entonces, esto es a lo que yo invito y esta es la conclusión que yo saco para la epistemología de la educación, donde hoy hablamos de modelos pedagógicos que también sepamos implementar en los niños qué es lo mejor para los niños y qué es lo que ellos quieren. También puedo dejar el enlace de un video donde hago aclaración y hago encuestas a profesores y a niños de 7 años, 8 años, y me dicen que no, la educación no es como tan adecuada y hay material, porque realmente sí hay, pero no es utilizada al 100%. Los jóvenes de hoy en día utilizan estos medios como las TIC de mala forma, de mala manera, de manera errónea, adquieren información errónea. Entonces, esa es la conclusión que uno saca, que se deben implementar nuevos modelos pedagógicos donde abarque todo y no dejen ninguno por fuera, no haya exclusión. Mi nombre es Darwin Quintero para Pedagogía, Edgar Crisanto Medina.